Sí. Pero digo, has recorrido mucho. ¿Sentís que tenemos no sé, un espíritu de gesta en este momento en la Argentina o es el día a día tapar lo que hay? Tenemos un país y somos parte de un país más complejo en eso. Yo creo que sí hay un espíritu de gesta. Yo creo que en cada argentino está ese espíritu de la inmensa clase media, culta, abierta al mundo, con expectativas de ascenso social o de movilidad social ascendente, que nos gusta ser amigos, que somos solidarios, eso está. Y por otro lado está otras cosas, por ejemplo el cortoplacismo, que tiene que ver con que vivimos en permanentes shocks. Y básicamente lo que veo cada vez más es una diferencia muy grande, un gap entre las expectativas y las realidades. Y ahora cuando está el Mundial de Fútbol también me divierte mucho leer y escuchar los comentarios de los críticos sobre lo que pasa. Y en el fútbol se ve, es algo maravilloso, porque si Messi hubiese metido el gol, estábamos en la gloria, diciendo que somos los mejores del mundo y haciendo todo. Como no lo metió es una tragedia, inclusive Messi es una tragedia. Bueno, creo que así también somos en la economía, en la sociedad, en la cultura. Todavía estamos como una etapa preadolescente o adolescente, ¿no? Alguien que adolece algún problema. Y eso hace que realmente no nos podamos organizar, no podamos alinearnos. Como decía un amigo mío, un santafesino también, Víctor Truco, nosotros somos una sociedad que prefiere tener razón a aprender, ¿no? Y bueno, creo que somos un poco todo eso. En la medida que nos podamos reconocer como todo eso, yo creo que vamos a salir adelante. Dame tu visión como un emprendedor, como un empresario muy importante, de estos 30 meses que lleva el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, yo creo que hay avances increíbles, muy buenos. Es decir, creo que somos más república, que hay un Congreso activo, que debate, un Poder Judicial que aparentemente es más activo, un Poder Ejecutivo más abierto, los funcionarios van al Congreso a dar cuenta de su gestión. Se le critica que es un gobierno de CEOs, bueno, pero hay una parte buena en ser CEO, gente que sabe de gestión, y gestionar bien el Estado es cuidarlo al Estado, ¿no es cierto? Creo que estamos más abiertos al mundo, en un momento donde el mundo está complicado, se cierra, o sea, nos tocó una situación de contexto mala, pero esta apertura al mundo es sustancial. Creo que tenemos una democracia mejor y faltaría para que sea buena que tengamos un sistema de alternancia política fuerte y sustentable, pero eso no depende solo del gobierno, sino también de la oposición. Y me parece que tenemos algunos problemas que nos impiden tomar las decisiones correctas en los tiempos correctos, y que está vinculado con esta diferencia entre la expectativa y las realidades. Yo creo que creemos que somos más ricos de lo que somos. Como en el fútbol, creemos que somos mejores por ahí de lo que somos. Y eso nos impide tomar decisiones conscientes, responsables, sobre las cuestiones económicas, sociales y demás. Decís algo que me resulta muy interesante, porque de verdad nosotros creemos que somos un país en vías de desarrollo, un país, no sé, hoy se habla de distintas terminologías. Tenemos 30% de pobres. Claro. Eso nos hace un país pobre. Sí, sí. Tenemos un país donde 1 de cada 2 chicos no comprende lo que lee cuando se hace. Pero esa es la foto, pero si mirás la película es peor. Hemos creado pobreza. O sea, hemos creado pobreza donde no la había. Eso es algo que nos hace únicos. Muy pocos países del mundo han creado pobreza. Nosotros lo hemos hecho. O sea, tenemos que tener una reflexión. Y yo creo que el liderazgo del presidente, del poder, digamos, político, y de los líderes sociales y los líderes empresariales, pero fundamentalmente quien ostenta la presidencia, tiene que decir claramente las cosas como somos, a una costa de perder las elecciones, del costo político, ¿no? Del costo político, porque me parece a mí que es importante que alguien diga lo que somos, realmente cuál es nuestra situación objetiva. Trata de definirla. Digo, imagínate que le estás sugiriendo al presidente de turno, no importa que sea Macri. Definí hoy cuál es nuestra situación objetiva como país.
Bueno, la situación objetiva es que nosotros no podemos subsidiar a la clase media para que viaje al exterior o haga compras al exterior, digamos, o se dé los gustos, digamos, de alguna manera, de la clase media que le parece que es o que nos parece que somos. Yo me considero también hijo de la clase media. Es decir, que estamos tomando, ese es uno de los ejemplos, digamos, pero me parece que de esos hay muchos. No vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande todos para poder salir de la situación en donde estamos. Es más difícil de lo que creemos que es. Yo recién decía, y es impactante, porque uno, viviéndolo, debería tenerlo bien presente, pero cuando haces cuentas, cuando se licita la refacción del Monumento a la Bandera, hace 2 años el dólar estaba a 16, hoy está casi 29. Sí. Yo imagino que a vos, que sos un empresario, que cuando te juntás con tus amigos, alguno quiere saber porque cree que tenés información privilegiada, te dice, ¿nos la ponemos de sombrero en este momento, económicamente hablando? No, bueno, digamos, los problemas son esos. Las oportunidades son enormes. Es decir, Argentina es un país que tiene mucha riqueza desde el punto de vista humano, cultural y de naturaleza. O sea, tenemos cosas para vender al mundo y para proveer al mundo que nos hacen únicos. En mi sector, agroalimentos o agroindustria es uno de ellos, pero hay otros, servicios basados en el conocimiento, turismo, minería, energía. Bueno, hay muchos sectores que realmente son diversos, son buenos. Yo que ando bastante por el mundo también, no veo muchos países con el enorme potencial de Argentina. Y eso es un compromiso y es un desafío. Es decir, no es algo que va a ocurrir, es algo que tenemos que hacer que ocurra, ¿no? Y para eso se necesita inversión, se necesitan empresarios, emprendedores, se necesita un Estado de este tiempo acompañando a estos desarrollos, facilitándolos, integrándonos al mundo. O sea, es un esfuerzo colectivo, coordinado, sistémico, y tenemos con qué y tenemos por qué hacerlo. Creo no equivocarme si digo que hay un conjunto del colectivo, mal llamado la gente, que está desilusionado, que está angustiado con lo que está pasando, de vuelta al dólar, de vuelta... Sí. ¿Estás desilusionado vos particularmente con el gobierno de Macri? No, yo no estoy desilusionado. Yo lo que, digamos, veo o trato de ver objetivamente la situación, y yo creo que han cometido errores. Algunas cosas, diría yo, propias de la ilusión de alguien que asume un gobierno nuevo y que piensa que está en una nueva etapa casi fundacional de la Argentina, creando un nuevo sistema político, una nueva forma de ver la política, que en los momentos oportunos y buenos que tuvo no tomó las decisiones de fondo que había que tomar. O sea, a veces hay que tomar decisiones duras cuando mejor te va. O sea, cuando mejor te va es cuando está el momento oportuno de hacerlo. Porque es cierto que un gobierno no peronista tiene menos oportunidades de hacer transformaciones de fondo porque le falta por ahí soporte político. Pero este gobierno las tuvo y probablemente las tenga nuevamente en algún momento. Esto no es el 2001. No, definitivamente no. También el 2001 trajo una serie de consecuencias como shock cambiario, devaluaciones del 400%, una industria prácticamente que estaba con el 50% de la capacidad instalada y con un shock muy impresionante que trajo esa dramática pobreza. Casi el 60% de los argentinos eran pobres. Yo creo que no, estamos lejos de eso, pero van a venir momentos duros, que hay que explicar muy bien para qué vamos a hacer ese sacrificio, porque es un sacrificio que no necesariamente va a ser de largo plazo, no es el sacrificio de nuestros antecesores italianos o españoles de la posguerra, que eso sí era duro. Va a haber menos dureza, va a durar menos tiempo, pero vamos a tener un valle de algunos años de un gran sacrificio, de un gran esfuerzo, y que lo va a tener que hacer en forma equilibrada toda la Argentina, y el gobierno determinará la balanza, ¿no?, de quién paga, cuánto paga, cómo se paga, y lo vamos a tener que hacer entre todos. Pero alguien paga, o sí, sea, no hay vuelta. Obvio, siempre se paga. Aunque nos parezca que no pagamos, al final pagamos. ¿Cómo te sentís cuando se dice este gobierno favorece a los grandes grupos económicos del campo y les da todos los beneficios y castiga a la gente?
No, bueno, puede ser un prejuicio, un mito, pero no es la realidad, ¿no? Y si uno ve de los grandes grupos de siembra que había hace 10 años, prácticamente no queda ninguno. Es decir, si hubiesen estado favorecidos, hubiesen sido, digamos, hoy estar vivos y con balances potentes, y eso no existe. O sea, han vuelto a sembrar o a hacer agricultura muchos de los pequeños y medianos campesinos que se decía antes que estaban desapareciendo. Hoy, obviamente, algunos desaparecen, pero la mayoría o una gran parte están creciendo. No, yo creo que no, y yo creo que las empresas están haciendo un gran esfuerzo. De hecho, si uno mira los balances de las empresas, se ve mayor debilidad, pérdida de patrimonio. Muchas empresas estamos en esa situación. El gradualismo era una forma, diría yo, elegante de decir: en este momento los empresarios también ponen. ¿Qué sentiste cuando se rumoreó hace poco, bueno, hay que volver a aplicar más derechos de más retenciones para el campo para paliar el déficit? Bueno, yo ahí siento gran decepción, porque es como que no aprendemos de la realidad que está frente a nosotros. La baja y la quita de retenciones de los últimos años, en realidad tuvo un impacto positivo sobre la recaudación del gobierno. O sea, bajar impuestos le permitió al gobierno recaudar más. En Argentina ese es otro de los grandes problemas. Tenemos un récord de impuestos que pagamos, más o menos el 40% del Producto Bruto Interno, 38% porque bajó un poquito, pero solo paga 2/3 de la población, hay 1/3 que evade. Entonces, la realidad es que los que pagamos, no pagamos el 40%, pagamos el 60%, el 70%, porque hay una gran parte que no paga. Entonces, si nosotros logramos que paguen los que no pagan, podríamos aumentar la recaudación bajando los impuestos. Y esas son las cosas estructurales que hay que hacer en el país. En la vieja fantasía de tengo 80 hectáreas, 100 hectáreas y vive toda la familia y me voy de viaje a Europa, ¿es eso, una fantasía? Y es un poco de fantasía. Es decir, es una... sí, la fantasía está en la sociedad en todos lados. La fantasía lo tienen el empleado público, el empresario, y también esos pequeños productores o medianos productores. Digo, tengo hoy 80 hectáreas y sobrevivo haciendo, no sé, soja en mi zona, ponele. Depende de lo que hagas. Yo creo que con 80 hectáreas un matrimonio vive y puede tranquilamente, digamos, subsistir, pero es difícil. Ahora, el que tiene 80 hectáreas tiene que pensar en qué tecnologías nuevas, cambiar de cultivos más intensivos, o sea, crear un sistema productivo adecuado a esa cantidad de hectáreas. Pensando en esto y en esta situación, ¿el dólar para el campo casi a 29 pesos es un dólar cómodo? Tengo dos respuestas que darte. Primero, que el tema del dólar no es solo una foto de lo que es hoy, sino una película. Yo creo que el tipo de cambio tiene que seguir a la inflación. O sea, no es lo que es hoy, sino que un poco qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Hoy puede estar bien, pero puede estar mal. Y el tipo de cambio, en realidad, es la consecuencia de la falta de competitividad del país.